Los departamentos, municipios y distritos se rigen por la Ley 1454 del 2011. En esta ley se establecen las normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial colombiano. El objeto de esta ley es establecer o dictar las normas orgánicas, valga la redundancia, para las organizaciones político-administrativas, es decir, municipios, departamentos y distritos del territorio colombiano. En esta ley se establece lo siguiente: primero, el ejercicio de las actividades legislativas en materia de normas y las condiciones de carácter orgánico relacionadas con las entidades territoriales del Estado colombiano. Segundo, establecer los principios rectores. Tercero, definir el marco constitucional y los instrumentos para su desarrollo territorial. Cuarto, definir también las capacidades y competencias en materia de ordenamiento territorial entre la nación, entidades territoriales y áreas metropolitanas. Y por último, también establecer las normas generales de las organizaciones territoriales. La finalidad del ordenamiento territorial es aumentar esa capacidad de descentralización, planificación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de integración territorial. Entonces, en virtud de la finalidad y el objeto de esa ley orgánica, se establece entonces un marco normativo general de principios rectores que se deben desarrollar y ser aplicados por el legislador en materia específica en los municipios, departamentos, entidades territoriales, indígenas y demás normas que afecten o reformen a las organizaciones político-administrativas del Estado colombiano. Cabe destacar que el artículo 3 de esta ley orgánica, donde se dictan los principios rectores, se modificó el numeral 5 por la ley 1962 del 2019. Y de la misma manera, se modifica el artículo 30 de la misma ley, que trata acerca de los órganos administrativos y de planeación. También se modificó el artículo 32, que trata acerca del financiamiento de esas regiones administrativas. Requisitos para la creación de los departamentos en Colombia. Según la Ley 1454 del 2011, se estipula que para crear un departamento nuevo se debe realizar por medio de una consulta popular. Pero el Consejo del Estado dice que no es correcto eso, puesto que esta norma no establece las etapas de dicho proceso, ¿cierto? Y además dice que esta norma es incompleta, porque además no fija esa autoridad competente que debe de encargarse de convocar a los votantes para que el proceso se realice como tal. Requisitos para la creación de los municipios. Según la ley 136 de 1994 se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, que el municipio propuesto, ¿cierto?, tenga identidad con respecto a sus áreas. Esto teniendo en cuenta las características naturales, sociales, económicas y también culturales. Segundo, que por lo menos cuente con 7.000 habitantes y que los municipios a los que se vayan a segregar no disminuya su población. Esto según certificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Tercero, que el municipio propuesto garantice ingresos ordinarios anuales equivalentes a 5.000 salarios mínimos mensuales, sin incluir los ingresos ordinarios que puedan aportar la nación. Cuarto, que el departamento al que pertenezca el municipio que se está proponiendo tenga un concepto favorable previo ante la presentación del mismo. Por ende, este concepto debe expresar la conveniencia económica y social y además la viabilidad de esta nueva entidad para ese departamento. Requisitos para la creación de los distritos. Según la ley 1617 del 2013 se debe tener en cuenta las siguientes condiciones.
Primero, que cuenten con por lo menos 600.000 habitantes según la certificación del DANE. Además, deben de estar ubicados en zonas costeras que permitan el desarrollo de los puertos, del turismo y de la cultura. O también que se les reconozca como municipios capitales del departamento como tal. Segundo, que haya una concepción favorable sobre la conveniencia de la creación de este distrito, el cual se presentará conjuntamente entre las comisiones especiales de seguimiento al proceso de descentralización y de ordenamiento territorial del Senado de la República, la Cámara de Representantes y la Comisión de Ordenamiento Territorial como organismo técnico asesor. Este proceso o este concepto será sometido a consideración de las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes respectivamente. ¿Quién crea los distritos? Primero se debe obtener un concepto previo sobre si es conveniente y favorable crear ese distrito. Después se debe presentar ante las comisiones especiales de seguimiento al proceso de descentralización de ordenamiento territorial del Senado de la República y a la Cámara de Representantes. También se debe presentar a la Comisión de Ordenamiento Territorial y luego esto también se debe presentar ante el concepto previo de los consejos municipales. ¿Cómo se crean los distritos? Según la Ley 1617 de 2013, establece que para que se pueda crear un distrito, por lo menos el territorio debe contar con 600.000 habitantes, según el DANE. Además, se deben encontrar ubicados en zonas costeras que tengan potencial para el desarrollo del turismo y la cultura. ¿Quién crea los departamentos? Según la Constitución Política, el Congreso Nacional puede decretar la creación de nuevos departamentos siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos en la Ley de Ordenamiento Territorial y una vez estos estén verificados los procedimientos, estudios y consulta popular dispuestos por esta Constitución. Esto según el artículo 297 de la Constitución Política de Colombia. ¿Cómo se crean los departamentos? La Constitución Nacional y el Código de Régimen Departamental, que podría ser derogado por la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial que cursa en el Senado, dice: el Congreso Nacional puede decretar la formación de nuevos departamentos siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y una vez estos verificados los procedimientos, estudios y consulta popular dispuestos por esta Constitución. Se establece un previo acuerdo entre los ministerios de Gobierno y Hacienda. Luego se procede a deslindar y amojonar los departamentos. El IJAC es encargado de esta área y el ingeniero catastral hará el deslinde directamente sobre terreno en presencia de cada una de las entidades políticas. Los representantes serán 2 delegados por las asambleas departamentales, el gobernador o su representante, y el Senado debe ratificar los documentos con límites dudosos que envían los ministerios de Hacienda y Gobierno. El Senado nombrará las comisiones demarcadoras que están compuestas por un senador por cada uno de los departamentos escogidos de las ternas que representen y un senador que se elige directamente por el Senado. La comisión demarcadora del Senado propondrá el trazado definitivo y este debe ser ratificado por la corporación dentro de los 60 días siguientes de su elección. Después de que el Ministerio de Gobierno informe al Ministerio de Hacienda sobre la ratificación del trazado, el IJAC hará el amojonamiento. ¿Cómo se crean los municipios? Existen diferentes puntos y uno de ellos es que hay identidad en el área del municipio propuesto y atendidas sus características naturales, sociales, económicas y culturales. Que la población del área no sea inferior a 7.000 habitantes y que el municipio o municipios donde se pretende segregar quede cada uno con una población que no sea inferior a 7.000 habitantes. Que el municipio propuesto por lo menos garantice ingresos ordinarios anuales equivalentes a las sumas restantes de multiplicar por 500 el valor del salario mínimo y en esto no se incluye la participación de los ingresos corrientes de la nación. Que el organismo departamental de planeación conceptúe favorablemente, previo a la presentación del proyecto de ordenanza y conveniencia económica y social de la iniciativa y viabilidad de la nueva entidad, teniendo en cuenta su capacidad física, sus posibilidades económicas, su infraestructura y su identificación como área de desarrollo. El proyecto de
la creación de un nuevo municipio puede ser presentado por iniciativa del gobernador, de los miembros de la asamblea departamental o de los ciudadanos. Y en este último caso, el gobernador está obligado a presentar el proyecto cuando por medio de consulta popular, así lo decía la mayoría de los ciudadanos residentes en el municipio. Si el proyecto de ordenanza es negado, se archivará y se podrá volver a presentar, pero 3 años después. De acuerdo con la Ley 1617 de 2013, los distritos son entidades territoriales organizadas que encuentran sujetos a un régimen especial. Esto quiere decir que cuentan con unas facultades especiales diferentes de los municipios. Desde 1954 se consagró en Colombia la categoría de distrito a través del acto legislativo 3640 de diciembre 17 de 1954. Ya con la expedición de la Constitución Política de 1991 se consagró la categoría especial de municipios en el artículo 286 y se determinó la creación de un distrito requería una reforma constitucional. Existen 7 distritos en Colombia actualmente y estos son nombrados en el artículo 322 de la Constitución Política. En este caso declara a Bogotá como distrito capital. En el artículo 328 declara distrito turístico, cultural a Cartagena de Indias y el distrito turístico, cultural e histórico a la ciudad de Santa Marta. En el acto legislativo primero de 1993 fue creado el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla. En el acto legislativo 2 de 1993 fue creado el Distrito Especial Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura. La Ley 1875 de 2017 declaró el municipio de Santa Rosa de Monpós en el Bolívar como Distrito Especial Turístico, Cultural e Histórico de Colombia. En el acto legislativo 2 de 2018 elevó a Cartagena como Distrito Especial Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico del municipio de Tumaco. Ahora bien, vamos a ver los municipios. Municipios se refiere como una entidad territorial organizada administrativa y jurídicamente y es dirigido o encabezado por el alcalde, quien gobierna junto a un gabinete municipal que es el Consejo Municipal. Estas figuras son elegidas mediante el voto popular y actualmente nuestra nación cuenta con 1.123 municipios. Los departamentos están ubicados entre la nación y el municipio. Los departamentos son encabezados por el gobernador, que es el encargado de la administración y la autonomía de los recursos del departamento. Este también cuenta con un respaldo de la Asamblea de Diputados, que son elegidos también mediante voto popular, igual que el gobernador. En Colombia actualmente existen 33 departamentos. Funciones del distrito, municipios y departamentos. Las funciones del distrito las podemos encontrar en la Ley 1617 del 2013, por la cual se pide el régimen para los distritos especiales. El Congreso de Colombia decretó la estructura, organización y funcionamiento distrital en el capítulo 1, artículo 3, disposiciones generales, los principios. Los distritos ejercen la competencia que les atribuye la Constitución y la ley conforme a los principios señalados en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en la Ley 136 de 1994, que nos habla de las normas que modifiquen, adicionen o sustituyan. Deben acatar igualmente los postulados que rigen la función administrativa y regulan la conducta de los servidores públicos. En el artículo 4 encontramos las autoridades que deben acatar. El gobierno y la administración del distrito están a cargo de el Consejo Distrital, el alcalde distrital, los alcaldes y las juntas administradoras locales, las entidades que el Consejo dé iniciativa al alcalde distrital que cree y organice. Son organismos de control y vigilancia de la personería distrital y la Contraloría distrital. En el artículo 5 encontramos la participación comunitaria y veeduría ciudadana, donde las autoridades distritales promoverán la organización de los habitantes y comunidades del distrito, estimularán la creación de asociaciones profesionales, culturales
culturales, cívicas, populares, comunitarias y juveniles que servirán de mecanismo de representación en las distintas instancias de participación, concertación y vigilancia de la gestión distrital y local. De conformidad con lo que disponga la ley, el Consejo dictará las normas necesarias para asegurar la vigencia de las instituciones y mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, para estimular y fortalecer los procedimientos que garanticen la veeduría ciudadana frente a la gestión y contrataciones administrativas. Las funciones de los municipios se encuentran en la Ley 136 de 1994, en el artículo 3, funciones modificadas por el artículo 6, Ley 15 de 2012. Corresponde al municipio administrar los asuntos municipales o distritales y prestar los servicios públicos que determine la ley, ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demanden progreso, promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, planificar el desarrollo económico, social, ambiental de su territorio de conformidad con la ley en coordinación con las entidades, solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento básico, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la nación en los términos que defina la ley, velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente de conformidad con la ley, promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio, también hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo en subsidios de otras entidades territoriales mientras éstas proveen lo necesario. Las demás que señale la Constitución y la ley. Funciones departamentales. Estas las encontramos en el capítulo 2 llamado del régimen departamental. En el artículo 298 habla que los departamentos tienen la autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones administrativas de coordinación, de complementariedad y de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los municipios, de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga. Bueno, compañeros, hoy les vengo a hablar sobre las categorías de municipios y departamentos. Bueno, los municipios se basan en 7 categorías según el artículo 6 de la Ley 136 de 1994. Se dice que estas son 7 categorías. La primera sería la categoría especial. La población, se dice que en esta la población tiene que ser superior o igual a 501.000 habitantes. Se dice que los ingresos corrientes de destinación anuales tienen que ser mayor a 400.000 salarios mínimos. Y la importancia económica es grado 1. Segundo, esta segunda vendría siendo la primera categoría. Se dice que la población está entre un estimado entre 100.001 habitantes hasta 500.000. Los ingresos corrientes anuales que debe tener esta debe ser de que superen a los 100.000, pero hasta 400.000 salarios mínimos. La importancia económica de esta es grado 2. Bueno, las dos categorías que les di vendrían siendo sobre municipios grandes. Ese sería un segmento, un grupo. Ahora voy a darles 3 categorías más. Vendría siendo un segundo grupo, que serían como municipios intermedios, por así decirlo. En pues la tercera categoría vendría siendo como segunda, o sea, sería destinada como segunda categoría. Esta se dice que un estimado de población entre 50.000 hasta 100.000 habitantes. Se dice que los ingresos corrientes anuales que ente tienen que ser superior a 50.000 y hasta 100.000 salarios mínimos. La importancia económica de esta es grado 3. Bueno, la cuarta vendría siendo la tercera categoría. Se dice que la población de esta está en un estimado entre 31.000 a 50.000 habitantes. Se dice que los ingresos corrientes anuales de esto son de 30.000 hasta
50.000 salarios mínimos. El grado de importancia económica de este sería grado 4. Bueno, la quinta vendría siendo la cuarta categoría. La población de este es un estimado entre 20.001 habitantes a 30.000 habitantes. Los ingresos corrientes anuales de estos vendrían siendo superior a 20.000 hasta 30.000. La importancia económica de este vendría siendo grado 5. El tercer grupo, por así decirlo, serían los municipios básicos, o sea, municipios pequeños. En este sexto ítem vendría siendo la quinta categoría, que se dice que la población de este está estimado de los 10.001 habitantes hasta los 20.000. Se dicen que los ingresos anuales que deben tener son superiores a 15.000 y deben ser hasta 25.000 salarios mínimos. La importancia económica de este es un grado 6. Bueno, el séptimo ítem vendría siendo la sexta categoría. Se dice que la población de este no debe ser igual, pero no debe superar los 10.000 habitantes. Se dicen que los ingresos corrientes anuales que deben tener esta no deben ser superiores a 15.000 salarios mínimos, y se dice que la importancia económica de este debe ser grado 7. Bueno, ahora les vamos a hablar de los departamentos. Según el desarrollo del artículo 302 de la Constitución Política, se dicen que son 5 categorías y las características de esto se las vamos a dar a continuación. La primera categoría vendría siendo la categoría especial. La población estimada, se dice que todos aquellos departamentos entran ahí, aquellos departamentos que tengan una población mayor a 2 millones y cuyos ingresos corrientes anuales sean mayor a 600.000 salarios mínimos. Bueno, segundo, la primera categoría se dice que son todos aquellos departamentos que tienen una población entre 700.001 habitantes a 2 millones. Se dicen que los ingresos corrientes anuales que estos deben tener debe ser superior o igual a 170.000 y un salario mínimo hasta 600.000 salarios mínimos. Tercero, esta segunda categoría dice que la población de estos departamentos debe ser entre 390.001 habitantes a 700.000 habitantes, cuyos ingresos corrientes anuales están estimados entre 122.000 y un salario mínimo deben ser superior a esta cifra y deben llegar hasta 170.000 salarios mínimos. Bueno, la cuarta vendría siendo la tercera categoría. Se dicen que estos departamentos constan con una población de 100.001 habitantes hasta 390.000. Se dicen que los recursos corrientes anuales de estos deben ser de 60.000 y un salario mínimo hasta 122.000 salarios mínimos. Bueno, el quinto y último ítem vendría siendo la cuarta categoría. Se dice que en este pues tiene un estimado de población que debe ser inferior o igual a 100.000 habitantes y cuyos ingresos corrientes deben ser igual o inferiores a 60.000 salarios mínimos. De los municipios. Estas son entidades administrativas de derecho público, con personalidad jurídica y con patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman. Se rigen por sus propios estatutos y gozan de desarrollo de su objetivo, de los mismos derechos, privilegios y excepciones prerrogativas otorgadas por la ley de los municipios. Los actos de asociaciones son revisables y anulables por la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto lo podemos ver en la ley 136 de 1994 en el artículo 149.